a hablar sobre la lesión celular, que sí es un tema que probablemente ustedes no han visto y que hoy vamos a tratar de explicar lo más amplio posible, porque es un tema súper amplio y es lo que forma la base de la enfermedad. ¿Ok? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. Vamos para allá, ¿ok? profesor. Entonces, al igual que si tú agarras y metes la mano en agua hirviendo, te vas a lesionar. Si te electrocutas, también te vas a lesionar. Si metes el agua la mano en un agua que está congelando, hace mucho tiempo te va a molestar. Claro, estas son lesiones físicas. ¿Qué más? Si te agarras y te da una neumonía y no tomas un antibiótico, te vas a complicar. O sea, tú sientes las manifestaciones, desarrollas signos y síntomas, que es lo que hablamos un poquito en el curso de fisiopatología. El asunto aquí es que obviamente nosotros no vamos a hablar de signos y síntomas porque eso ya es de medicina. Usted tiene que entender cómo funciona y cómo se produce la enfermedad. Cuando usted obtiene esas manifestaciones, es porque a nivel de sus células también está viendo lesión. Y no todas las lesiones son iguales. Ay, Dios mío. La lesión que provoca... Llévatelo, porfa, que no me va a dejar... No coopera con la clase, ¿eh? Porque es que no colabora. La lesión que provoca, por ejemplo, una quemadura, no es la misma lesión que provoca una bacteria o un virus o la radiación. O sea, hay distintos tipos de lesión celular y eso es lo que vamos a ver esta clase. La próxima clase vamos a ver cuáles son las respuestas de la célula frente a estos tipos de lesiones. Entonces, esta realmente es la primera clase de patología per se, ¿okay? Que es el curso que nosotros estamos viendo en esta ocasión. Entonces, del punto de vista etimológico, la patología, ya la habíamos visto la semana pasada, es el estudio del sufrimiento. En este caso, el estudio de la enfermedad. Si lo aborda de ese punto, la patología es infinitamente amplia. Y eso es cierto, la patología es grandísima porque abarca prácticamente todas las ramas de la medicina y de la ciencia de la salud. Digo, si no hubiera pacientes enfermos, nosotros no tuviéramos razón de estar existiendo y estudiando aquí. ¿Okay? Nosotros lucramos y nuestra función es atender al paciente o al individuo enfermo. El individuo está sano, irónicamente, no nos representa a nosotros nos quedamos sin función. Entonces, la patología va a estudiar las causas de la enfermedad y también va a estudiar los cambios que ocurren a nivel de las células, los tejidos y eventualmente los órganos que estén afectados por la enfermedad. Recuerden ustedes la clase anterior que antes se pensaba que la célula era la que se afectaba y la que eventualmente producía los signos y síntomas característicos del paciente de determinada enfermedad. Pero con el tiempo se ha visto que sí, la célula se ve afectada, pero también hay una causa molecular que subyace la enfermedad que a usted más le guste. Siempre va a existir una causa molecular, o más de una, que subyace a la enfermedad que la que usted elija tiene una causa molecular. Entonces, básicamente a eso es lo que se refiere etiología, la causa de la enfermedad, que ocasionó la enfermedad, y también estudia qué factores inician y tienen que ver con el progreso de la enfermedad. ¿Okay? Esos son unos conceptos que nosotros vamos a ir estudiando. Por ejemplo, la tuberculosis, pues, ¿cuál es la etiología? El bacilo de tuberculosis. Bueno, y también la etiología estudia qué factores iniciaron y favorecieron que esa enfermedad progresara. ¿Okay? Porque por lo menos no le pega igual a dos pacientes. O sea, varía de paciente a paciente y hay muchos factores que infieren en esas variaciones. O sea, eso también lo estudia la patología. Y no solamente es un ejemplo de una enfermedad infecciosa la que se me ocurrió ahorita, pero por ejemplo el paciente hipertenso, ¿qué causó la hipertensión? Y por qué esa hipertensión no es la misma hoy, 19 de mayo de 2021, no es la misma hipertensión que dentro de 5 años, ni dentro de 10 años. Paciente diabético, ¿por qué dos hombres de 50 años, uno es diabético y el otro no, si comen exactamente lo mismo? ¿Y por qué el diabético, el que es diabético, por qué hoy, 2021, no es igual que dentro de un año? O sea, ¿por qué va progresando o por qué no progresa la enfermedad?
Y lo mismo aplica para el cáncer. O sea, es para que usted vea que esto es extremadamente, no extremadamente, es bien variable, ¿ok? Entonces, vamos a también estudiar en su momento que gran parte de estas enfermedades pertenecen a un grupo que se llama las enfermedades multifactoriales, donde tiene que ver factores genéticos y también factores del ambiente. O sea, tú vas a ver que hoy en 2021 hay enfermedades que hace 100 años no existían y probablemente en el 2121 existan otras enfermedades que hoy no existen. O sea, todo esto va progresando. Y también como parte de la patología, nosotros vamos a estudiar la patogénesis, que eso sí tiene que ver un poquito con lo que vimos en el curso pasado de fisiopatología. O sea, qué mecanismos son los que favorecen el progreso de la enfermedad, pero lo que sí vamos a ver en este curso es los cambios celulares y algo de cambios moleculares que subyacen este progreso de la enfermedad. Entonces, este cuadrito que es del libro, básicamente te lo resume, ¿no? O sea, tú tienes una etiología. ¿Qué causó la enfermedad? Pues algún agente infeccioso, una anomalía genética, alguna malnutrición, algún trauma, la que más te guste. Entonces, eso va a causar lesión, ¿ok? Lesión celular. Y entonces van a haber cambios en las células, cambios bioquímicos, cambios estructurales, y esos cambios son los que van a definir el mecanismo de la enfermedad, o sea, la patogénesis. Entonces, eventualmente, con esas dos variables, la etiología y la patogénesis, nosotros vamos a poder identificar cambios morfológicos en las células y los tejidos, porque no es lo mismo ver un tejido pulmonar de ustedes que están sanos a un tejido de un paciente con una neumonía, no es lo mismo. Y a su vez, esto se va a traducir en que el paciente va a tener distintos signos y síntomas. O sea, no es lo mismo los signos y síntomas de una neumonía que, por ejemplo, de un paciente hipertenso. Son completamente distintos porque la etiología y la patogénesis que los subyace son completamente distintos. Bien, hablando un poquito de cómo la célula responde a el estrés, o sea, el estrés son cosas que no le gustan a las células, sabemos que la célula no está divorciada por ahí, no, la célula tiene que interactuar con su ambiente y dependiendo de lo que el ambiente le proponga, la célula tiene que adaptarse. Por ejemplo, si tú estás caminando en la calle y comienza a llover, tú no vas a comenzar a seguir caminando normal, tú vas a correr, porque tú vas a tratar de refugiarte de esa lluvia. O sea, tú estás cambiando frente a lo que te propone el ambiente. Tu célula hace algo más o menos similar, con la función de ajustarse a la demanda del ambiente o a resistir ese estrés que le está proponiendo el medio extracelular. Entonces, constantemente nuestras células entran en situaciones que las estresan. Por ejemplo, ya vimos el curso pasado, cuando hay un aumento del trabajo del corazón, paciente por X y Y motivo tiene un defecto en el corazón, bueno, las células del corazón, en este caso la fibra muscular cardíaca, va a tener que trabajar diferente, en este caso con mayor trabajo. O por ejemplo, si tú agarras y tú dices no voy a comer y te pones una huelga de hambre y no comes en 3 días, tus células también van a ser estresadas, se van a estresar y tus células se van a tener que adaptar a esa nueva condición. La célula puede adaptarse hasta cierto punto, ¿ok? Hasta cierto punto se adapta y ahí dice, ok, lo tolero. Pero hay veces que el estrés es muy grande, ¿ok? Y dos cosas, una de dos, o la capacidad de adaptación es superada o el estrés es excesivo. Y cuando eso ocurre, entonces se da el evento de la lesión celular. O sea, cuando la célula no puede adaptarse al estrés, entonces viene la lesión celular. Y esta lesión celular puede ser reversible, o sea que la célula tiene la capacidad de regresar a su estado basal, o puede ser irreversible, o sea que lamentablemente la célula va a morir producto de ese estrés. Normalmente, gran porcentaje de nuestras células existen en un estado que es homeostasis. Es un concepto que ustedes, para que se lo estudien, ¿no? Homeostasis. Nosotros hemos hablado bastante de eso. La homeostasis básicamente son el conjunto de procesos que nuestro cuerpo emplea para mantenerse en equilibrio. ¿Ok? Nuestro cuerpo constantemente está haciendo eso y tú ni te das cuenta. Por ejemplo, ahorita agarra y sube 10 pisos, tu frecuencia cardíaca va a aumentar porque tú tienes que llevar mayor cantidad de oxígeno a los músculos para que tú puedas seguir haciendo esa actividad
demandante, ¿no? Entonces, tú no te das cuenta, la frecuencia cardíaca sube solita. Y cuando ya dejas de subir escaleras y descansas, la frecuencia cardíaca baja. O sea, eso es perfectamente normal. El problema es que si el estrés permanece, entonces tu célula se va a adaptar. Si el estrés permanece a pesar de eso, tu célula va a sufrir una lesión que es reversible. Si a pesar de eso el estrés permanece, tu célula entonces va a sufrir un daño que es irreversible. Entonces eso va a terminar en la muerte celular. Y esa muerte celular va a tener dos vías, ¿ok? Que vamos a estudiar nosotros, no sé si en esta clase o en la próxima, que son ya sea la necrosis o la apoptosis. Bien. La muerte celular no tiene que ser necesariamente un evento malo. La muerte celular es importante, al igual que, por ejemplo, tú tienes una persona muy enferma que fallece. Eso no es necesariamente algo malo. Simplemente cuando la persona falleció, deja de sufrir o deja de ser una carga para el resto de las personas porque definitivamente no tiene pronóstico. Quizás es una forma cruel de verlo, pero es la realidad. ¿Ok? En las células ocurre un evento más o menos similar. Es necesario que la célula muera cuando hay enfermedad o también es necesario que la célula muera cuando existe lesión a tejidos u órganos. Eso es normal porque si tienes una célula que está lesionada, no cumple su función y entonces lamentablemente tiene que morir. O sea, tu cuerpo, yo no sé si les digo a ustedes, pero el cuerpo no es biológicamente sentimental. O sea, el cuerpo, desde el punto de vista biológico, es eficiente. Es cierto que tus células y las mías, todas son hermanitas, pero tus células no lamentan que una hermanita defectuosa muera. Eso es biológicamente correcto. Y entonces, si tiene que morir, morirá. Entonces, esta muerte celular de la que estamos hablando va a ocurrir por distintos tipos de estrés o estreses que vamos a estudiar uno por uno. Vamos a ver qué es la isquemia, infección que usted más o menos las conoce. Puede haber toxinas que son venenos del ambiente y puede haber propias reacciones de tu cuerpo que son excesivas que también van a matar células. Como les dije, ¿no? Todo esto acá entra dentro del campo de lo patológico, pero también la muerte celular es esencial para procesos fisiológicos. Por ejemplo, el desarrollo de órganos. O sea, el desarrollo de órganos requiere que células que son rudimentarias mueran para crear nuevas estructuras o hacer espacio para otras células más especiales. Ay, ya mi carro está adelante. Chuleta. Qué trastada. Bueno, déjame mi llave. Uso, error. Mira que yo me quedo con todo. Error. Sí, yo tengo la otra. Bueno, si no tengo, me quedo aquí. Ajá. Entonces, la muerte celular no siempre ocurre en función de cosas patológicas. ¿Ok? En el desarrollo embrionario también es necesaria. También para que los órganos crezcan y se diferencien también es necesaria. Y también para mantener la homeostasis de los tejidos también es necesaria. Le dejo a ustedes de tarea que busquen cuáles son, voy a ponerlo en el chat, causas fisiológicas de muerte celular. Búsquenlo. O sea, no siempre es algo patológico. Bien, vamos entonces a hablar per se de lo que vimos a hablar en esta clase, que es la lesión celular. Tú puedes lesionarte tus células por muchas causas. Por ejemplo, vas en un carro, te chocas, esto te va a lesionar a ti, pero a tu vez también lesiona tus células. O también puedes tener un gen defectuoso que codifica proteínas que son defectuosas, que a su vez se traduce en una enfermedad metabólica. Son causas completamente divergentes, pero ambas son causas de muerte celular. Tienes tu célula aquí normalita, tranquila por ir parqueando, caminando, haciendo su trabajito, descansando, y llegó la lesión, llegó el trauma. ¡Pah! Te cortaste con un cuchillo para no ser tan trágico. Entonces, esa lesión celular conlleva ciertos cambios en la célula que nosotros vamos a estudiar más adelante. Si el estrés se detiene o para, puede que la célula regrese a su estado basal, o sea, una lesión reversible. Pero si el estrés continúa, lamentablemente la célula puede morir. Ni tan lamentable, pero puede ocurrir. Entonces vamos a ver morfológicamente qué ocurre a nivel celular cuando estas cosas se dan. Y vamos a estudiar cada una de estas causas de muerte celular. La hipoxisquemia, las toxinas, etc. Vamos a estudiarlas uno por uno.
La primera que vamos a ver es la lesión celular por hipoxia o isquemia, que por lo general son dos conceptos que van casados, pero a pesar de ser similares, tienen sus distinciones. Hipoxia, como dice la palabra, hipo de menos, oxia de oxígeno. La hipoxia es una lesión celular que ocurre porque hay una deficiencia o hay una falta total de oxígeno. Mientras que la isquemia se refiere a la disminución del aporte sanguíneo. Este es un ejemplo clásico que lo estudiamos cuando veíamos el curso anterior, cuando estudiamos la cardiopatía isquémica y algo de la ateroesclerosis. O sea, si no lo acuerdan de eso, igual no se preocupen. En su momento lo volveremos a repasar, pero ahorita tenemos con un enfoque un poquito más subido de nivel. La arteria coronaria se tapó por la aterosclerosis y entonces dejó de llegar sangre al corazón. Usted sabe que la sangre arterial lleva oxígeno, pero también lleva otras cosas. Por ejemplo, glucosa. ¿Okay? Le da soporte nutricional y metabólico al tejido que irriga. En este caso, el tejido que irriga es el ventrículo del corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la isquemia también hay daño por hipoxia, porque en la isquemia también se depriva al tejido de oxígeno y también de glucosa, de metabolitos, de entre muchas otras cosas. Entonces no es igual, porque la isquemia requiere que un vaso se obstruya, una obstrucción mecánica o que un vaso se cercene. El punto es que la sangre no va a llegar, la sangre arterial no va a llegar al tejido que tenga de destinatario. Y también va a haber daño por hipoxia. Pero la hipoxia también puede ocurrir por otros mecanismos. Por ejemplo, yo puedo tirarme en una piscina y no sé ahogar, pero no sé nadar y me voy a ahogar. ¿Ok? Entonces mis células van a sufrir daño por hipoxia, porque yo no voy a poder respirar debajo del agua, obviamente. Y entonces este es un ejemplo de daño por hipoxia solamente. ¿Ves que es parecido, pero tiene sus diferencias fundamentales? Entonces, que vamos a estudiar con más detenimiento es la isquemia, porque en la isquemia no llega oxígeno, no llega glucosa, no llegan metabolitos y también se acumulan metabolitos tóxicos o de desecho en el tejido afectado. La causa más común, como les dije, es una obstrucción arterial. Por lo general, esa obstrucción arterial obedece a una placa de ateroma, pero también puede ser por tromboembolismo, que la conocimos en la clase pasada, o por tipo de trombosis, que hoy en día están muy de moda por el temita este de las vacunas. ¿Ok? Eso es otro tema que podemos tratar en su momento, no lo vamos a tratar ahorita. Como les dije, la hipoxia solamente se refiere a que hay una disminución o ausencia de oxígeno en la sangre. Puede ocurrir, por ejemplo, hipoxia si se altera el intercambio gaseoso en el pulmón. Por ejemplo, un paciente con EPOC, un enfisema bronquitis, puede tener cierto grado de hipoxia. O, por ejemplo, en la anemia. Ya vimos el curso pasado que en la anemia lo que el problema es que tienen 3 eritrocitos, ¿ok? Y entonces esos eritrocitos, por muy eficientes que sean, no van a poder llevar oxígeno adecuadamente a los tejidos y el paciente va a sufrir muerte celular por hipoxia o lesión celular, perdón, por hipoxia en sus tejidos. Otra causa importante de hipoxia es, por ejemplo, esta intoxicación por monóxido de carbono. De ahí vamos a hablar más en esta diapositiva. Bien, ya vimos la muerte por hipoxia isquemia. ¿Okay? Antes de hablar de hipoxia isquemia, vamos a hablar del monóxido de carbono. ¿Qué hace el monóxido de carbono? Como dice acá la imagen a la derecha. El monóxido de carbono se une fuertemente a la hemoglobina y entonces le quita su lugar al oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno no se va a poder incorporar a la hemoglobina. Entonces, lo que tú vas a tener son eritrocitos cargados de monóxido de carbono. Recuerda que el oxígeno es fundamental para tu metabolismo. Entonces, tú vas a estar deprivado de oxígeno. Ese es el ejemplo clásico de lo que ocurre cuando las personas van a un push, deja el carro prendido, las emisiones botan monóxido de carbono, esta persona comienza a respirar monóxido de carbono, ese monóxido de carbono comienza a desplazar el oxígeno de la hemoglobina del eritrocito y la persona comienza a acumular o a quedarse sin oxígeno, acumular monóxido de carbono y sus células eventualmente comienzan a sufrir lesión celular por hipoxia.
y ni se dan cuenta y se mueren. Eso ocurre, ¿ok? Eso está bien descrito. Eso está bien descrito. Es una forma no dolorosa de suicidarse, por cierto. Bien. Toxinas es una palabra bien amplia. Realmente se refiere a todos los potenciales agentes tóxicos que tú encuentras en el ambiente. Virtualmente todo lo que encontramos en el ambiente es tóxico. Lo que define algo tóxico de algo no tóxico es la dosis. En dosis elevadas, hasta el oxígeno es tóxico. El agua es tóxica. O sea, tómese 3 galones de agua y usted va a ver que eso no es bueno para su cuerpo. Claro, una sola sentada. Eso no es bueno para tu cuerpo. O sea, lo que diferencia un veneno de un medicamento al final del día es la dosis. Un medicamento indeble o noble, como el acetaminofén, en dosis tóxicas puede matar a una persona. ¿Okay? Entonces, eso, yo no me acuerdo quién acuñó eso, después se los busco. Alguien acuñó que la diferencia entre veneno y medicamento es la dosis. Es la dosis. Nosotros nos encontramos día a día con tóxicos del ambiente, contaminantes del ambiente, el humo y cigarrillo, insecticidas, el monóxido este que le describí, que puede ser agrupado en las dos, ¿no? Puede causar lesión por toxinas o lesión por hipoxia también. O sea, las dos aplican. El alcohol poquito no es perjudicial. De hecho, tú buscas y hasta cierto punto tiene ciertos beneficios cardiovasculares, pero en exceso es muy perjudicial. Como le dije, ¿no? Todo va en función de la dosis, ¿ok? Si es en dosis adecuada, el medicamento, la droga, el alcohol, lo que tú quieras, no te va a hacer daño. Pero si la dosis es excesiva, sí te va a hacer daño. Entonces, sustancias inocuas, beneficiosas para nosotros, como la sal, como la glucosa, si tú lo administras en exceso, eso va a causar lesión celular. El siguiente que vamos a estudiar es los agentes infecciosos. Creo que ustedes son expertos de esto porque ustedes dan como 2 o 3 microbiologías, así que yo nomás voy a pasar esto por encimita. Usted sabe que los agentes infecciosos son nuestros enemigos natos, naturales. O sea, la biología se basa en una lucha constante de los organismos multicelulares contra los organismos unicelulares o más chiquititos, como los virus. Ellos existen para luchar contra nosotros y nosotros existimos para luchar contra ellos. Nosotros teníamos una buena ventaja, pero por ejemplo con el COVID fuimos derrotados. En su momento con el HIV-Sida fuimos derrotados. De hecho, todavía estamos ahí como en una disputa en la cual a veces ganamos, a veces perdemos. Pero lo cierto es que hoy por hoy, gracias al avance de la medicina, en la cual también están involucrados ustedes, la gente de laboratorio, no la gente, el personal de laboratorio, eso suena como peyorativo, despectivo. Gracias a eso, hoy en día una infeccióncita como que nadie se muere por una causa infecciosa hasta que llegó nuestro enemigo, el COVID. De hecho, los pacientes con VIH son gente normal, siempre y cuando tomen sus medicamentos adecuadamente y tengan conductas sexuales adecuadas también, valga la redundancia. Pero tú ves que el paciente HIV siempre y cuando sea disciplinado, el tipo va a vivir, probablemente viva más que un hipertenso, un diabético. O sea, esto es gracias al avance de la medicina. El paciente le da una neumonía, si es un paciente inmunocompetente, no se va a morir. ¿Me explico? O sea, hoy en día los antiinfecciosos no nos dan tanto dolor de cabeza como hace 100 años. Esto que tenemos aquí a la derecha es un esófago. Esto es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Y todos estos puntitos aquí negritos que están aquí, todo eso son un montón de neutrófilos. ¿Okay? Todo eso es debris de neutrófilos. Cuando los neutrófilos llegan a ese epitelio es porque algo los está molestando. Probablemente ahí lo que haya sean cándidas. A las cándidas les gusta el epitelio del esófago y los neutrófilos no les gusta la cándida. Ellos llegan a atacar apenas que las detectan. Entonces, todo este debris que tú ves aquí, todos esos puntitos, es producto de la lucha entre cándidas y neutrófilos para poder ver quién gana. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se manifiesta clínicamente en el paciente. Eso molesta, eso duele, eso da disfagia, dificulta para tragar al paciente. Entonces, esto es una clásica esofagitis por hongos, siendo el más clásico la cándida, ¿no? La cándida albicans, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, clásicamente HIV, o también pacientes que reciben quimioterapia o radio, que también se inmunocomprometen, también pueden cursar con esta esofagitis por cándida. ¿Okay? Para que tú veas que sí, no nos matan, pero igual nos causan molestia. O sea, los bichos estos no se dejan. Bien.
El otro agente que puede matar células o lesionarlas y después matarlas, somos nosotros mismos. Nuestro propio sistema inmune, que normalmente nos debe defender, también puede lesionar nuestras células y o tejidos. Eso es súper común en, por ejemplo, las personas con enfermedades autoinmunes, la gente con lupus, con artritis reumatoide, con esclerosis múltiple. Esas todas son enfermedades autoinmunes, o sea que atacan los propios tejidos. Por ejemplo, las alergias. Tú vas a ver que un concepto que nosotros vamos a estudiar es que una alergia es una respuesta anormal frente a algo que normalmente no hace daño. Por ejemplo, la gente que es alérgica a los mariscos. Los mariscos no son dañinos per se, no son agentes ofensivos, pero la persona que es alérgica a los mariscos hace una reacción innecesariamente violenta contra el marisco. O sea, es una persona que tiene un sistema inmune hipersensible. Y también vamos a ver que eventualmente hay respuesta excesiva a microbios, que de hecho eso, para la bajada, es lo que hace el daño. Capaz el microbio ya se fue, pero tu sistema inmune es muy potente. Eso es como si se forma una balacera entre policías y maleantes y sin querer queriendo, una bala perdida le pega a un inocente. ¿Okay? Es porque hay daño colateral producto de estas batallas y entonces por lo general los propios tejidos que no están involucrados suelen ser afectados. Es un concepto que vamos a estudiar la otra semana cuando hablemos bastante de la inflamación y en su momento hablaremos bastante sobre el sistema inmune. Otro fenómeno que afecta las células son las anomalías genéticas. ¿Ok? Porque los genes son los que eventualmente codifican las proteínas. Si un gen es defectuoso, va a codificar una proteína defectuosa. Perdón, y esa proteína defectuosa no va a permitir que la célula desarrolle su función normal. Y si esta célula no desarrolla su función normal, una célula que va a ser una célula defectuosa. Y eso eventualmente va a causar lesión celular. Por ejemplo, cosas inofensivas como el síndrome de Down. O sea, el paciente con síndrome de Down ni siquiera le puedes decir paciente ya, porque son realmente individuos con síndrome de Down. Si tú lo entrenas o le das las herramientas adecuadas, son tan capaces como un individuo que no es síndrome de Down. Eso ocurre gracias a los avances de la medicina. El problema no es la parte cognitiva ni la parte mental. El problema es con el síndrome de Down hay otras malformaciones. O sea, el síndrome de Down no solamente es el presunto retraso mental, sino que el paciente con síndrome de Down tiene riesgo aumentado de hacer leucemias, tiene anomalías cardíacas congénitas, cosas que sí lo pueden lesionar eventualmente. O sea, el problema del paciente con síndrome de Down no es el retraso o el retraso mental relativo, sino que son las otras manifestaciones a nivel del resto de sus órganos. Entonces, ya lo dijimos, ¿no? El problema es que se sintetizan proteínas que no son funcionales. Estas proteínas pueden ser enzimas, y estas enzimas que son disfuncionales pueden llevar a metabolismos defectuosos, pueden llegar a que se acumule DNA que está lesionado, ¿ok? Y eventualmente esto puede llevar a células que no sean reparables. Lo otro que puede ocurrir es la muerte por deficiencia nutricional. Entonces le voy a dejar de tarea que usted también se estudie qué es esto, ¿ok? Con respecto a nutrición o desnutrición, que es el kwashiorkor y que es el marasmo. ¿Qué son esas cosas? ¿Okay? Eso es una cosa que es importante que usted lo conozca, esos términos. Definitivamente un paciente con una nutrición adecuada no va a estar igual, o sus células no van a ser iguales, que un paciente con una nutrición inadecuada. En este caso, la deficiencia de proteínas y calorías son muy importantes al momento de la lesión celular. ¿Okay? Eso puede también causar lesión celular. La contraparte es también el exceso de ingesta, o sea, el paciente obeso. El paciente obeso también está en riesgo de sufrir enfermedades, siendo las clásicas la diabetes tipo 2, aterosclerosis, hipertensión, cardiopatías, cierto tipo de cánceres. Y si sigo, la lista es prácticamente interminable. O sea, la obesidad hoy en día es un factor de riesgo conocido y reconocido para un montonón de enfermedades. La otra causa de lesión celular por agente físico sería, perdón, la otra causa de lesión celular sería por agentes físicos.
Por ejemplo, trauma, que te cortan la mano con un cuchillo, eso lesiona las células. Temperatura extrema, ya sea frío o calor, también lesiona las células. O sea, es el intento. Prende la estufa y mete la mano para que tú veas qué va a pasar. La radiación también, por ejemplo, la radiación ultravioleta en exceso, no controlada, también lesiona las células. Definitivamente la electricidad y quizás menos habitual, pero también puede pasar, los cambios en la presión. Eso también destruye, primero lesiona y eventualmente destruye a las células. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Tú te metes una astilla, ¡fum! Eso lesiona a las células, eventualmente se puede sobreinfectar y tú tienes entonces dos causas de lesión celular. Lesión celular por agente físico, en este caso un trauma directo, llegan las bacterias, o sea, lesión celular por infección, y después va a llegar la inflamación, o sea que puedes tener lesión celular secundaria a la inflamación también. O sea, todas estas cosas coexisten, o sea, esto no es ideal, todo coexiste en determinadas proporciones. Eso con respecto a las causas de lesión celular. Vamos a hablar entonces qué ocurre cuando la célula se lesiona, independientemente de cuál sea la causa de lesión celular. Y lo primero que vamos a estudiar es la lesión celular que es reversible. O sea que la célula puede regresar a su estado basal si el estímulo estresante o agresor se detiene. ¿Okay? Durante esta lesión reversible, la célula puede tener daño a su lesión, perdón, daño a su lesión, daño a su función y también la forma de la célula, o sea, la morfología de una célula lesionada también cambia. ¿Qué es lo más clásico en una célula que está sufriendo lesión celular reversible? Pues la célula se vuelve más permeable al agua. Entonces la célula ¡blup! Va a aumentar de tamaño, va a hincharse, porque se va a llenar de agua. La pregunta del millón aquí es, ¿por qué ocurre esto? Porque esta lesión celular reversible lesiona la membrana celular y eso provoca que las bombas iónicas fallen. ¿Okay? Las bombas iónicas sirven para mantener la concentración de iones fuera de la célula y dentro de la célula. Si esto falla, las concentraciones de agua se van a alterar. ¿Okay? Y eso lo que va a causar es que la célula se llene de agua, se hinche, ¿ok? Y pasan estos cambios morfológicos que te da acá, aquí sobre todo al centro, en el medio, que vamos a describirlos más adelante. ¿Qué ocurre? Las bombas iónicas son mecanismos para mantener la homeostasis. Si se lesionan, la célula va a tener dificultad para mantener la homeostasis de iones y de líquidos. ¿Okay? Otra cosa que vamos a ver nosotros es que también se van a lesionar los organelos y se pueden acumular lípidos dentro de la célula durante la lesión celular reversible. Entonces, esto es lo que pasa. La célula se va a llenar de agua porque la bomba iónica falla. No la bomba, las bombas iónicas fallan. Entonces, la capacidad, es como si tu casa se inunda. ¿Qué es lo que tú haces? Tú agarras una escoba, un trapeador y vas a tratar de sacar el agua. Pero ponte que, no sé, no has comprado trapeador o te lo prestaste al vecino. Entonces, tu mecanismo para sacar el agua no va a funcionar. Entonces, tu casa se va a inundar inevitablemente. ¿Ok? A menos que busques el mecanismo de cómo sacar el agua. Pides una escoba prestada. ¿Ok? Teóricamente, si tú haces eso, tú puedes revertir el daño. Pero si no puedes revertir el daño, tu casa se va a inundar literalmente hasta el techo y entonces la cosa va a ser irreversible. Entonces, es un ejemplo que creo que sirve, pero algo similar es lo que ocurre con la célula al momento de lesionarse en un primer intento. Bien, entonces vamos a estudiar qué ocurre a nivel de la célula durante la lesión celular reversible. Como les dije, ¿no? Lo primero es que la célula aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la membrana plasmática aumenta, o sea que entra agua. Esto que tenemos nosotros a la derecha son unos clásicos túbulos renales. Epitelio cúbico simple, ¿ok? Clásico, epitelio cúbico simple. Y esto que tenemos aquí abajito son unos túbulos renales, pero que están lesionados, ¿ok? Tú lo primero que vas a ver es que la morfología cúbica aquí está alterada. La célula es más grande y es más irregular. Y eso ocurre porque estas células se están llenando de agua, ¿ok? Porque la permeabilidad de la membrana está aumentada. Ya sabes por qué. A nivel de los órganos,
tú puedes ver también que los órganos se ponen pálidos, porque al llenarse de agua, los capilares se comprimen y entonces la sangre no llega. Entonces los órganos macroscópicos se van a ver más pálidos, ¿ok? Entonces estos cambios también de agua, tú lo puedes ver, o estos cambios hidrópicos, se llaman así, tú puedes ver que dentro del citoplasma hay unas vacuolas claras. Eso es que la célula se llena de agua. ¿Por qué? Porque pierde su mecanismo para sacar agua. Otra cosa que podemos ver, una picazón de la nariz, otra cosa que podemos ver es cambio graso, o sea, el citoplasma se llena de lípidos, ¿ok? Aquí quizás no se ve tanto, eso se ve sobre todo en órganos como el hígado, en un fenómeno que se llama, por ejemplo, la esteatosis, que en su momento nosotros estudiaremos, pero compara aquí una célula normal y ves acá como la célula lesionada se ve más grande, más irregular, ¿ok? Sobre todo en el celular reversible. Y eso ocurre porque más que todo se llena de agua la célula, o sea, se ve muy permeable al agua, la membrana. Entonces, otros cambios que nosotros vemos en la célula es que la eosinofilia cambia, o sea, que la célula se ve más rosada, como lo ves aquí, ¿no? Una célula lesionada, su citoplasma se va a ver más rosado en comparación con una célula más lesionada. También se pueden perder las microvellosidades. Recuerda que la microvellosidad son estructuras especializadas del ápice que se encargan de absorber agua o nutrientes. Otra cosa que se ve en la lesión celular, sobre todo en los epitelios, es la pérdida de las uniones intercelulares. En esas uniones intercelulares que tú encuentras, los adherent junctions, los gap junctions, los desmosomas y también los hemidesmosomas. Esas cosas se pueden comenzar a perder. Como lo ves acá, ¿no? También puede comenzar a las mitocondrias y los retículos endoplasmáticos también se llenan de agua, porque recuerda que estos son organelos con membrana y pueden comenzar a aparecer en el citoplasma de estas células un concepto o unas figuras que se llaman figuras de mielina, que son membranas fragmentos de la membrana plasmática que están lesionados y se comienzan a acumular en el citoplasma. Entonces, estos son cambios que tú puedes ver en una célula que está sufriendo lesión celular reversible. Como les dije, ¿no? El retículo endoplasmático también se puede aumentar de tamaño. ¿Ves aquí cómo se hincha todo? Eso es un cambio esperado en una lesión celular. Sobre todo se ve en los barbitúricos. Los barbitúricos son medicamentos que ya no se usan porque son con un potencial tóxico alto. Se utilizan para las convulsiones. Bueno, puede que se usen, ¿no? Pues, que no recuerde, no. Esto es sobre todo prominente en los órganos encargados de los metabolismos de los medicamentos, siendo el clásico el hígado. Por lo tanto, el hepatocito de un paciente que consume muchos barbitúricos va a tener un retículo endoplasmático liso grande. ¿Por qué? Porque es un retículo endoplasmático liso que está acostumbrado a metabolizar mucho medicamento. ¿Okay? Esto ocurre hasta el punto de la lesión que es reversible. O sea que si tú retiras el agente estresante, la lesión se acaba. El problema es cuando el agente estresante persiste, ¿ok? Por ejemplo, si lo que te lesionó la célula es la isquemia, si la obstrucción a la arteria no se corrige, la célula va a seguir recibiendo daño por isquemia. Si eso sigue persistiendo, entonces la función de la mitocondria no se va a poder recuperar, ¿ok? O sea que la mitocondria no va a poder producir ATP y la célula se va a quedar sin combustible. Es como que tú te quedes con un carro sin batería. El carro puede ser del año, un BM, full extras, pero sin la batería no sirve, ¿ok? Con la célula ocurre igual. La célula puede estar de paquete, pero sin su mitocondria no sirve. Otra cosa que puedes ver en el daño sin retorno es que la membrana plasmática se revienta, se daña, no sirve. Y eventualmente el DNA y la cromatina se va a lesionar, va a haber una pérdida de la estructura del DNA y la cromatina. Entonces, cuando el agente lesivo persiste, viene lo que nosotros le denominamos la muerte celular. Y la muerte celular varía, ¿ok? Varía dependiendo del mecanismo. Por ejemplo, varía dependiendo del tipo de lesión. Por ejemplo, no es lo mismo una lesión celular por un trauma cortante que una lesión eléctrica, ¿ok? Hay distintos tipos de lesión y en ese fundamento
distintos tipos de severidad de lesión. No es lo mismo cortarte que te obstruyas una arteria de tu corazón. No es lo mismo. Por lo tanto, hay lesiones o insultos que son muy malos, que son severos. Por ejemplo, la pérdida de oxígeno y nutrientes, eso es muy grave, ¿ok? Eso es terrible para la célula. También las toxinas, por ejemplo, lo que producen las bacterias, son muy dramáticas. Lo que pasa es que con los antibióticos casi que se atenúan, pero hay bacterias que producen supertoxinas que generan mucha lesión. Cuando ocurren estos fenómenos, los mecanismos no pueden compensar y la célula inevitablemente muere. Por eso es que se le llama muerte celular accidental. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo, cuando recibe una lesión celular, tu cuerpo, o más bien tus células, tienen mecanismos para revertirlo. Pero cuando esa muerte es rápida, por ejemplo, por una isquemia, no puede compensarlo, no puede evitarlo. Es una muerte que es incontrolable. Entonces, esa muerte la consideramos como una muerte accidental. O sea, el cuerpo no pudo hacer nada para evitarla. ¿Ok? El hallazgo morfológico de la muerte celular accidental, o sea, la muerte inevitable, es lo que nosotros conocemos como necrosis. ¿Ok? Donde nosotros vemos necrosis, cuando hay isquemia, cuando hay exposición a toxinas muy potentes, cuando hay infecciones muy potentes también, o cuando hay trauma excesivo. ¿Ok? Una característica fundamental de la necrosis es que la necrosis es un punto de no retorno. Cuando hay necrosis, la célula murió, punto. No hay forma de regresarnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el daño que provocan estas causas es un daño gravísimo, es una lesión que ya no es retornable, o sea, no podemos regresar, o sea, ya se acabó, lamentablemente, ya esa célula murió. Por eso es que es accidental, porque tus mecanismos de homeostasis no pueden repararlo. Es lo que tienes aquí, ¿no? Tienes una célula normalita, se lesionó, se hinchó, pero puede que si cortas la lesión, la célula puede que recupere su forma normal y su función normal. Pero si la lesión progresa, ¡boom! Esto es lo que pasa, la célula se destruye. Y una vez que se destruye, ya, no hay camino atrás. Esa célula ya murió, lamentablemente. Sigamos. La muerte celular no siempre es automática, ¿ok? No siempre es así, disparada. Hay veces que la lesión celular es un poquito menos grave, menos severa. Y entonces cuando esto ocurre, el asunto es más progresivo. Y entonces la muerte celular se basa entonces en una activación progresiva de pasos moleculares que hacen que la muerte celular sea controlada. Hasta cierto punto esto es normal y esto es lo que conocemos como la muerte celular programada, cuya manifestación morfológica que se ve se llama la apoptosis. ¿Okay? ¿Qué ocurre en la apoptosis? Una célula fue lesionada y el cuerpo identificó que lamentablemente esa célula va a morir. Pero antes de que muera de una forma accidental como por necrosis, yo lo que voy a hacer es que esa célula muera de una forma controlada. ¿Okay? Es como, por ejemplo, un paciente con una enfermedad terminal. No es que tú lo vas a arrojar a que muera a su suerte. Tú le das algo que se llama paliativos, que es para que él tenga una muerte lo más digna posible, una muerte sin sufrimiento, una muerte tranquila. Bueno, algo más o menos similar ocurre en nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo detecta que una célula inevitablemente va a morir, pero él ve que puede regularlo, entonces agarra esa célula, la separa y le indica que sufra apoptosis, ¿ok? La apoptosis no siempre es patológica, la apoptosis es necesaria para ciertos procesos fisiológicos. Entonces la apoptosis es bien un proceso extremadamente regulado, ¿ok? Extremadamente regulado. Por eso es que se le llama, repito, muerte celular programada. Es tan regulada que la apoptosis provee restos celulares que no llaman inflamación. Yo siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo que un tipo enfermo se muere en su casa, que tú te das cuenta que se murió primero porque no lo ves y después porque eso comienza a oler un olor que cuando tú hueles un muerto podrido, es un olor que no se te va a olvidar.
Cuando eso ocurre, llaman a la policía, el levantamiento del cadáver es un desastre, cercan todo el edificio, todo el apartamento, o sea, es un desastre, eso es una muerte sucia. Eso podemos considerar que es una muerte por necrosis. Diferente a la apoptosis, que es una muerte de un paciente que muere en un hospital. O sea, un paciente que ya sabíamos que iba a morir. Por lo tanto, cuando el paciente se muere, tú como que, ya, déjalo tranquilo. No le hagan RCP ni nada, ya, nomás tápalo ya, déjalo tranquilo, ya que descanse. Digamos que esta muerte controlada, esta muerte tranquila, esta muerte que no sorprende, y esta muerte que tú ves que cuando el paciente se muere en un hospital, lo tapan, le retiran los aparatos, llaman al familiar, ¿no? Que tu familiar, el señor Juan Pérez ya falleció, murió tranquilo, sin dolor, y ya lo bajan a la morgue y tú ni te das cuenta. O sea, es una muerte bien controlada. O sea, cuando el paciente se muere en un hospital, no hay que llamar policías, no hay que llamar levantamiento de cadáver, porque es una muerte que es controlada. Eso es lo que ocurre en la apoptosis. La apoptosis, ¿cuándo ocurre? Cuando el DNA o las proteínas sufren un daño irreparable. La célula percibe eso y si el DNA no es reparable, pues la célula tiene que morir, porque entonces ese DNA va a dar origen a células que son defectuosas y eso es justamente lo que no queremos. De hecho, eso es lo que forma la base de que por qué se generan los cánceres. Bien. Tienes una célula que sufrió daño, ¿ok? Depende de qué tipo de daño sea, la muerte puede ser accidental o incontrolable. Sufre necrosis. La necrosis es una muerte sucia. Llama a la inflamación, ¿ok? Y la inflamación provoca también daño colateral. Sin embargo, si la muerte fue controlada, la apoptosis genera cuerpos apoptóticos altamente fagocitables y hay cero respuesta inflamatoria. Virtualmente no hay respuesta inflamatoria. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Primero, la causa. Hay causas de necrosis y hay causas de apoptosis. Y obviamente hay diferencias morfológicas que nosotros vamos a estudiar a lo largo de lo que falta de la clase. Bien, durante la necrosis, que es inevitable, la célula muere porque sus membranas se destruyen. Y cuando se destruyen, la célula libera su contenido. Libera enzimas que digieren la misma célula. Esta es una muerte estrepitosa. Esos restos celulares, o sea, ese cadáver de célula, llama a la inflamación. ¿Ok? Y esa inflamación, ¿qué ocurre? Elimina estos restos celulares, también trata de reparar los posibles daños, pero el problema es que esa inflamación también puede dañar los tejidos no involucrados. Entonces, esas enzimas que se liberaron, ¿de dónde vienen? Vienen de la propia célula o también de los leucocitos que son llamados al sitio de inflamación. ¿Dónde vemos nosotros necrosis? ¿Ok? Ok, ¿por qué la necrosis irreversible más que todo? ¿Por qué la necrosis ya no hay vuelta atrás? ¿Por qué? Porque no hay forma de generar ATP. ¿Por qué? Porque la mitocondria fue dañada. Cuando la membrana sufre un daño que es irreversible, ya no hay forma de regresar atrás. Y finalmente vamos a ver otro elemento que se forma, que son las especies reactivas de oxígeno, que son una sustancia o unas moléculas que son bien dañinas, que provocan mucho daño. Esto es lo que ocurre. La membrana se destruye, todos los organelos se destruyen, se liberan enzimas celulares y entonces eso atrae inflamación. Obviamente eso no hay punto de retorno, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué cambios nosotros vemos en la necrosis? Nuevamente está acá arriba, es un túbulo renal perfectamente conservado, o sea, con su arquitectura histológica intacta, indeble. Y acá abajo vemos el túbulo renal lesionado. Ves que la morfología de la arquitectura, toda se perdió. De hecho, si tú me pones esta imagen aquí y me preguntas qué es eso, yo no sé qué es eso, porque todo es como un cadáver de ya un mes, cadáver de un mes está irreconocible, podrido, lleno de gusanos, horrible, o sea, irreconocible, ¿ok? Entonces ves que el citoplasma se pone muy rosado, se llama un aumento de la eosinofilia. También ciertas células se ponen un poquito más claras. Y bueno, realmente lo de la fibra de mielina se llama más que todo en esquemas, ¿no? Dijiste que veo la fibra de mielina por un microscopio de luz, pues eso es muy ambicioso. Y menos en esta imagen, ¿no?
Esos son cambios en la necrosis a nivel citoplasmático. También hay cambios del núcleo. Tú ves que este núcleo acá es redondito y con una cromatina bien conservada. Los núcleos acá se ven casi que negros, irregulares. Se llama pignosis, ¿ok? Los núcleos se ponen chiquititos, se achurran como si fuera una pasita y la cromatina se condensa. Estos núcleos también se pueden fragmentar, ¿ok? Se llama cariorexis, no cario de núcleo, rexis de destrucción o de fragmentación, más mejor dicho, porque la destrucción es la cariolisis, ¿ok? Que es que el núcleo se fragmenta y se destruye por las propias enzimas del DNA, o sea, las DNAsas. Entonces, ¿ves? Esto no sirve ya, ¿ok? Esto no sirve, esto es como un cadáver, esto tiene que ser retirado. Entonces, las células necróticas son digeridas por enzimas, son digeridas por los leucocitos y eventualmente esto se genera como una masa de figuras de mielina, ahorita vamos a ver, que son fagocitadas, ¿ok? Por los fagocitos, en este caso los macrófagos, o que también se pueden degradar ácidos grasos. ¿Qué ocurre? Esos ácidos grasos son afines por el calcio y por eso es que los tejidos se pueden calcificar luego de una lesión celular sostenida. Entonces, por ejemplo, esto que tienes acá, esto es una mucosa de estómago, parece, un epitelio cilíndrico, aquí hay como algo de mucosecreción, mucosecretor, y entonces esto que tú ves acá, ves que es distinto el tejido. Todo este tejido acá está lesionado. La arquitectura acá no está conservada. Esto está inflamado, la arquitectura se pierde, no hay glándulas, ¿okay? Hay inflamación también concomitante, algo de hemorragia, y todo esto que tú ves acá, como estos grumos, todo eso es calcificaciones. Se están formando calcificaciones. ¿Por qué? Porque las células lesionadas liberan mucho ácido graso a su membrana. Estos ácidos grasos son afines por el calcio y si el estímulo no se revierte, se va a depositar el calcio y se forman las famosas calcificaciones que se ven bien basofílicas. Bien, denme unos minutos para seguir con la próxima parte de la clase. Okay. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de necrosis. La primera que vamos a estudiar es la necrosis coagulativa. ¿Okay? En la necrosis coagulativa, la arquitectura del órgano se preserva, inclusive hasta varios días después de la muerte celular. Es como una necrosis que es como un fantasma. O sea que las células muertas son como un fantasma de lo que fue alguna vez la célula viva. O sea, con la arquitectura perfectamente conservada. Si lo quieren ver así, es como una momia. ¿Okay? Las momias, en ese proceso de embalsamiento, el cuerpo se preserva bastante bien. Más o menos eso es lo que ocurre en la necrosis coagulativa. ¿Dónde nosotros vemos necrosis coagulativa? En la isquemia. ¿Okay? Y entre más isquemia hay, mayor va a ser el porcentaje de necrosis coagulativa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se preserva la arquitectura de la célula? ¿Por qué? Porque la necrosis coagulativa lo que se afecta son las proteínas estructurales y las enzimas. ¿Ok? Perdón, lo dije bien, sí. Se afectan estas proteínas y estas enzimas. Y si tú afectas las enzimas, entonces estas enzimas no van a poder digerir. ¿Ok? Y entonces como no digieren los tejidos, perdón, no digieren la célula se conserva. O sea que se evita la proteólisis. Proteólisis es la destrucción de la célula o la lesión celular por proteínas. ¿Ok? Por eso es que se conserva la morfología de la célula y se ve la célula muerta como si fuera un fantasmita. ¿Cómo se ve esa célula muerta? Se ve como una célula conservada con morfología, pero se ve toda rosada, sin núcleo, ¿ok? Y eso permanece por mucho tiempo. Obviamente, esta célula muerta por necrosis coagulativa llama a inflamación. Y esta inflamación, al cabo de esos días, eventualmente se fagocita todas estas células muertas, ¿ok? Por ejemplo, esto es un riñón que tú ves acá y esta área amarilla, bien delimitada, es un área de muerte celular por necrosis, en este caso
coagulativa. Esto es un daño por isquemia. Entonces tú ves aquí, esta mitad de acá arriba son túbulos isquémicos, mientras estos de acá abajo están conservados. Tú ves que los túbulos isquémicos parecen como fantasmitas de lo que alguna vez fue un túbulo renal. Se ven como células vacías, sin núcleo, todas rosaditas, todas eosinofílicas. ¿Okay? Y acá sí se ve inflamación, porque estas células muertas atraen inflamación. Donde nosotros vemos necrosis coagulativa en órganos que sufren isquemia, siendo la gran excepción el cerebro. El cerebro sufre otro tipo de daño por isquemia o de necrosis que vamos a conocer más adelante. El otro tipo de necrosis es la necrosis licuefactiva. Es la necrosis que por lo general se ve en infecciones. A manera de resumen, ¿qué ocurre en una infección? Hay una batalla a muerte entre leucocitos, en este caso neutrófilos sobre todo, y el agente infeccioso. Cuando digo una batalla a muerte, es una batalla literalmente a muerte, ¿no? Como en las peleas de los Anillos, una pelea a muerte. ¿Okay? Obviamente esa pelea a muerte lesiona y daña el tejido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un microbio llega al tejido, el microbio que más te gusta, el microorganismo, eso atrae mucho infiltrado inflamatorio. ¿Ok? ¿Cómo ocurre eso? Lo vamos a ver con más calma en la clase de la inflamación. Entonces, esos leucocitos se vuelven locos, que comienzan a disparar contra los microbios, comienzan a botar enzimas. Entonces, estas enzimas sí matan a los microbios, pero también matan al tejido involucrado y al tejido no involucrado. Y literalmente eso licúa el tejido. Por eso es que esto se llama necrosis licuefactiva. Curiosamente, como dice aquí, por alguna razón, el cerebro, cuando sufre esos ataques isquémicos, sobre todo esos SBs isquémicos, perdón, entonces esto, en vez de ver lesión por isquemia, en el cerebro vemos necrosis licuefactiva. Esto que tú ves acá, ¿no? Eso es una gran excepción. Esta la que está aquí es un área de necrosis licuefactiva, pero es secundaria a isquemia. ¿Okay? Aquí no hay sobreinfección bacteriana. Tú ves aquí que esto se ve como si tú hubieras agarrado el cerebro y lo hubieras metido en una licuadora, una baba así amorfa, con bordes no definidos. Tú lo comparas acá versus la isquemia del riñón, los bordes son bien definidos. Acá no. Acá esto está hemorrágico, irregular. Entonces, eso es característico del cerebro. En el cerebro, el agente morfológico es necrosis licuefactiva, pero secundario a isquemia. ¿Qué vemos nosotros en la necrosis licuefactiva? Vemos que la batalla entre células, o sea, leucocitos y bacterias, lleva a que todo se digiera. O sea, es como si tú tiraras al final del día una bomba en el sitio de batalla. ¡Boom! Todo se destruye. Bueno, algo así ocurre en la necrosis licuefactiva, que lo único que queda son los escombros. En este caso, los escombros del tejido es ese líquido todo amorfo, todo raro, todo sin forma. Entonces, bueno, no en el cerebro necesariamente, eso va a dejar resto, va a dejar escombros. Ese líquido va acompañado de cadáveres de bacterias, leucocitos, sobre todo linfocitos, debris celular, y la mezcla de todos esos es lo que forma lo que nosotros le llamamos pus, ¿ok? La pus o el pus, como le quiera decir, es una mezcla de exceso de fluidos, o sea, que es un exudado, con bacterias, cadáveres de bacterias, exceso de leucocitos, sobre todo neutrófilos, y debris celular. O sea, eso es lo que forma esa famosa pus. La necrosis gangrenosa es un tipo de necrosis liquefactiva que vemos sobre todo cuando las extremidades pierden soporte sanguíneo. Eso es sobre todo común en los pacientes diabéticos. ¿Okay? Los pacientes diabéticos pierden la capacidad de llevar sangre a los tejidos, porque con el tiempo la hiperglucemia sostenida lesiona los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos ya no pueden llevar sangre a los tejidos y el tejido, sobre todo las extremidades, se quedan sin aporte sanguíneo y sufren muerte celular. ¿Okay? En este caso, una muerte celular que primero es por isquemia y después se sobreinfecta. ¿Por qué se llama gangrenosa? Porque involucra varias capas del tejido, desde la piel hasta, vean aquí, ¿no? Hasta el hueso. Piel, subcutáneo, músculo, grasa también, y hasta el hueso llega a eso. Claro, en esta abertura aquí
no solamente hay isquemia, eso también llegan bacterias. Uf, entonces comienza a formarse algo tipo necrosis liquefactiva, una batalla entre los tejidos y las bacterias en la que eventualmente las bacterias van a ganar. ¿Por qué? Porque los leucocitos para llegar requieren los vasos sanguíneos. Y como les mencioné anteriormente, en este paciente el vaso sanguíneo va a estar afectado. Es como si tú tuvieras que llegar a la universidad, necesitas el metro, pero el metro sí ya está parado, entonces tú no vas a poder llegar. Algo más o menos ocurre en estos pacientes que sufren necrosis gangrenosas, ¿ok? Por eso es que la solución para esto, ni siquiera el antibiótico llega. Hay que amputar, no hay de otra. Esto es un tipo de necrosis liquefactiva, pero vista de un microscopio. Esto que está aquí es una piel, ¿ok? Una epidermis y una dermis en la cual realmente discernir la morfología es difícil. Los bordes celulares se pierden. La morfología celular se pierde. Todo se ve uniformemente amorfo, eosinofílico, rosado. Y también ves inflamación acompañándolo. Por supuesto, el detalle no se ve tan bien, pero tú lo ves, no ves los leucocitos acompañando esto. O sea, ves que aquí el epitelio, la epidermis, tú realmente cuesta decir que es un epitelio porque la morfología celular está completamente alterada. Diría yo que no existe. Eso ocurre cuando hay necrosis liquefactiva. ¿Okay? Toda la morfología se pierde producto de esa batalla intensa entre neutrófilos, sobre todo, y microorganismos, bacterias sobre todo también. El otro tipo de necrosis que nosotros vemos es la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es sobre todo común en la tuberculosis. ¿Okay? Gaseosa viene de queso, porque supuestamente en las autopsias de estos pulmones en tuberculosis, la necrosis parece como queso, ¿no? Una lesión así blanquecina, amarilla, friable, que tú le pasas el dedo y se arranca, como si fuera queso, pues. No sé, el que lo descubrió le puso ese término. ¿Qué vemos nosotros en este queso? Ok, tú ves muchas células muertas, destruidas, fragmentadas, lisadas, que también pueden formar granulomas. Eso lo vamos a conocer más adelante. En esta necrosis gaseosa, todo se destruye. O sea, la arquitectura celular está totalmente borrada. Y también, si tenemos suerte, vamos a encontrar los famosos granulomas. ¿Ok? O sea, esto que tú ves aquí, esta bola, esto es un granuloma. Un granuloma es una estructura circunscrita formada por macrófagos. ¿Ok? Estos macrófagos, en un inicio, intentaron fagocitar una micobacteria. ¿Qué ocurre? En su momento veremos que las micobacterias son eficientes porque tienen mecanismos para evadir la fagocitosis. Por eso que en su momento la tuberculosis mató mucha gente, porque chifiaba, por así decirlo, el sistema inmune. ¿Okay? Hoy gracias al TAES, que es la terapia antifímica, eso se evita. Y nosotros le ganamos la pelea a la tuberculosis. Claro, el problema es que hay tuberculosis multiresistente, etcétera. Ya les dije, ¿no? Es una batalla eterna, humanos multicelulares contra organismos unicelulares. Bien, a pesar de esto, el bacilo del Mycobacterium tuberculosis y en general las micobacterias siguen siendo organismos difíciles de fagocitar. Entonces, los macrófagos tratan de fagocitarlas, pero no pueden, ¿ok? No pueden. Entonces, lo que hacen ellos es encerrar a esas micobacterias que no son fagocitables en esta estructura, en esta bola. Esa bola se llama el granuloma. Ese granuloma se rodea de linfocitos. Linfocitos que mandan señales para seguir batallando contra esa bacteria. O sea, a tu cuerpo no le gusta nada que sea extraño. Tu cuerpo va a tratar de destruir todo lo que sea extraño. Y aquí en el centro, esto es necrosis gaseosa. ¿Por qué? Porque aquí en el centro hay necrosis. Como dice la leyenda, no puedes discernir los bordes celulares. Todo esto que hay aquí en el centro es una masa de necrosis con células que no son discernibles. ¿Y esto que hay en el centro qué es? Es el resultado de la batalla entre el macrófago y la micobacteria, donde se agarran los tipos a muerte, como si fuera un club de la pelea, como ustedes. Se agarran a muerte y mueren tanto macrófagos como micobacterias. Y se forma esta necrosis central. ¿Okay? Entonces, estos granulomas
con necrosis central o necrosis gaseosa son los granulomas clásicos de la tuberculosis. La otra cosa que falta, que no veremos aquí, que no se ve en esta imagen, por cierto, es la presencia de células gigantes multinucleadas. Entonces, para que tú veas que tu cuerpo, con tal de mantenerlo todo funcionando, tiene células que son, por así decirlo, suicidas. Las células que están dispuestas a morir por tu cuerpo. O sea, son unos soldados realmente. Repito, el granuloma es una masa concéntrica de macrófagos rodeado de un collar de linfocitos. Entonces, en la tuberculosis, los macrófagos se agarran a pelea a muerte con los bacilos y por eso es que vemos necrosis central. No solamente vemos granulomas en tuberculosis, también vemos granulomas, por ejemplo, cuando hay cuerpo extraño. ¿Qué es un cuerpo extraño? Una sutura. Tú te cortas, ¡pum!, te suturan. A tu cuerpo tampoco le gusta esa sutura. Tu cuerpo no sabe que esa sutura es para evitar que sangre. Tu cuerpo no lo sabe. Tu cuerpo reconoce el hilo de sutura como algo extraño y entonces ahí van a llegar los macrófagos a tratar de comerse esa sutura. ¿Qué pasa? La sutura es infagocitable y entonces ahí también vas a encontrar formación de granulomas, pero en este caso sin necrosis central. Como tiene necrosis central en un granuloma, cuasi, que es sine qua non de tuberculosis, cuasi. Esto tú lo complementas con una, ya sea una Silnilsen o un fitefaraco. Pero rara vez marca, porque aquí normalmente los bacilos mueren. O también lo puedes complementar con una auramina rodamina, ¿ok? Eso es por técnica de inmunofluorescencia. O sea, apunten estas cositas porque yo no las tengo copiadas. Y a mí me gusta preguntar las cosas que yo no copio. Entonces, el otro tipo de necrosis que no es tanto para ustedes es la necrosis grasa, que ocurre sobre todo en las pancreatitis. ¿Por qué? Porque cuando hay pancreatitis, el páncreas se digiere el solito y en esa digestión él libera enzimas, ¿ok? Enzimas que comienzan a comerse todo. Entonces digieren todo y entonces tú ves esa necrosis así como estos grumos blanquecinos, ¿no? Que realmente esos grumos blanquecinos son grasas necróticas que están realmente saponificadas. Y también como hay muerte con destrucción de la membrana celular, también puede haber calcificaciones. Nada más para mencionarlas, porque esto de pancreatitis y esto es más que todo clínico. Eso no es tan importante para el tema del laboratorio. Pero morfológicamente sí se puede ver. El adipocito, por cierto, yo asumo que ustedes ya manejan su histología. Por eso es que yo parto y nada más le digo las cosas, y si no saben histología, pues les recomiendo de la mejor manera que vayan a repasar. Los adipocitos necróticos se ven irregulares, unos grandes, otros chiquitos, los bordes son irregulares, y lo importante del adipocito necrótico es que no tienen núcleo, ¿ok? El núcleo del adipocito de por sí es chiquitito, pero no se ve, ¿ok? Eso se ve sobre todo en la necrosis grasa. La otra que nosotros podemos ver es la necrosis fibrinoide. Una característica de la necrosis fibrinoide, que se ve sobre todo en las vasculitis, es que no hay cambios a nivel macroscópico. Por lo general, esta necrosis fibrinoide se ve en cuestiones autoinmunes, porque a las cosas autoinmunes les gustan ciertas partes del cuerpo. Le gusta el riñón y le gustan los vasos y las articulaciones. En este caso, los complejos autoinmunes se depositan entonces en la pared de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el riñón, eso puede desencadenar hipertensión, una hipertensión que es terrible, ¿ok? Entonces, a nivel microscópico, ¿cómo se ve la necrosis fibrinoide? Tiene aquí un vaso sanguíneo que está bien inflamado. Ves que todo lo que lo acompaña es un infiltrado, sobre todo mononuclear, ¿ok? Mononuclear, ahí verás linfocitos, plasmáticas y macrófagos. Y entonces ves que lo que rodea el vaso es este material rosado amorfo. Bueno, este es la fibrina, por eso se llama necrosis fibrinoide. Más que todo lo que hay aquí es depósito de proteínas, ¿ok? Sobre todo complejos inmunes, y eso es lo que le da esta apariencia así rosada, también con fibrina, por eso se llama fibrinoide, puede tener también. Fibrinoide, no fibrina, es más que todo parecido a la fibrina. Fibrinoide. El otro fenómeno que nosotros vamos a estudiar es la apoptosis, ¿ok? Cálmate, Champi. Ya dijimos que la apoptosis, te voy a liberar para que no sigas fregando. Pero me tienes que seguir dando la clase.
cálmate, cálmate. Ok, la apoptosis, ya ustedes sabemos que es la muerte, ya ustedes saben, perdón, que es la muerte celular programada, ¿ok? En la cual es una muerte que es limpia, donde la propia enzima de las células degradan el DNA y las proteínas. Es una cosa súper limpia, súper regulada. Una característica morfológica de la apoptosis es que la membrana plasmática queda intacta. A diferencia de la necrosis, que la membrana ¡puf! Se revienta, en la apoptosis la membrana sigue, se conserva. Gracias a esa conservación de la membrana plasmática, se pueden formar los cuerpos apoptóticos que los fagocitos, sobre todo los macrófagos, se comen con una facilidad bien alta. ¿Ok? Son muy afines por ser fagocitables, por eso que le podemos considerar como altamente fagocitables. Ese cadáver, producto de la apoptosis, se desaparece en su totalidad. Y eso favorece a que virtualmente en la apoptosis no haya reacción inflamatoria. Saben ustedes que quizás parecido, tiene similitudes, pero en esencia es completamente diferente a la necrosis, ¿ok? Completamente diferente, ¿ok? Completamente diferente. Entonces, la apoptosis no siempre es patológica. Como dije, ¿no? Vemos apoptosis fisiológica, le dije que se lo repasaran, por ejemplo, en el desarrollo embriológico, también cuando hay crecimiento, desarrollo de los órganos, tejidos. Y otra cosa importante de la apoptosis es cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación, la inflamación no puede ser perpetua, porque si hay inflamación perpetua, eso te va a lesionar tejidos que no están involucrados. Entonces, ese exceso de célula inflamatoria tiene que parar. La ciencia tiene que parar. Y entonces, la única forma que pare es que las células leucocitos involucrados mueran. Y ellos van a morir entonces por apoptosis. De esa manera, ¡puf! Es un mecanismo para que se detenga la inflamación. Y obviamente, ¿no? También va a haber apoptosis patológica, que se da en células que acumulan exceso de daño en el DNA. Por ejemplo, ¿se acuerdan la clase pasada del ciclo celular? Donde, ay Dios mío, no puedo dar la clase así, donde un núcleo puede acumular daño, ¿ok? Daño al DNA. Esos daños al DNA pueden hasta cierto punto ser corregidos a nivel de los puntos de control del ciclo celular. O sea, la célula tiene mecanismos para detectar y permitir que esos daños al DNA se corrijan. Eso ocurre, y de hecho ocurre todos los días y a cada momento. Nuestras células constantemente están acumulando daño al DNA. ¿Ok? Algunas células logran reparar el daño al DNA y prosiguen, en el ciclo celular y no pasa nada. Mientras que otras no lo logran y una célula que prosiga con daño al DNA es peligrosa porque las células hijas que va a dar por nacimiento también van a tener daño en el DNA. Entonces, cuando no es reparable, esa célula tiene que sufrir apoptosis, porque eso es potencialmente peligroso. O sea, cuando esto falla, entonces el paciente puede desarrollar un cáncer. Bien, la apoptosis ocurre por ciertos mecanismos, ¿ok? Ocurre por señales que regulan una especie de homeostasis entre la muerte y la supervivencia celular. El cuerpo sabe cuándo hacer eso. Y eso ocurre en función de la activación de unas enzimas que se llaman las caspasas, ¿ok? Estas caspasas son activadas por dos vías. La primera que vamos a estudiar es la vía mitocondrial. ¿Qué ocurre? Cuando una célula sufre daño, la mitocondria se vuelve permeable, ¿ok? O sea, la membrana de la mitocondria se vuelve permeable. Entonces, esta es una célula que está dañada, que la célula se da cuenta que su mitocondria está dañada, y entonces esa mitocondria permeable libera el citocromo C al citoplasma. ¿Okay? Y esta liberación de ese citocromo activa las caspasas. O sea, eso le dice a la célula que su mitocondria lamentablemente no sirve. O sea, que ya, si no se repara, la vía, o sea, el destino va a ser que la célula muera. Entonces, a su vez,
Entonces, esas caspasas inician la apoptosis. También tenemos las proteínas BCL2 que se encargan, perdón, de alterar la permeabilidad de la membrana de la mitocondria. O sea que se encargan también de desencadenar el estímulo de la apoptosis. Entonces, la otra vía que tenemos es la vía por receptores de muerte, ¿ok? Sobre todo, el más importante es el receptor este de factor de necrosis tumoral. Entonces, estos son desencadenados por los linfocitos T. O sea, en este caso, el linfocito T es el que le dictamina a la célula que tiene que morir. O sea, por ejemplo, tienes aquí tu célula que por X, Y o Z motivo sufrió daño. La mitocondria sufrió daño, ¿ok? Y entonces esta mitocondria comienza a liquear citocromo C. Entonces, ese citocromo C activa las caspasas y las caspasas comienzan a digerir de una forma bien regulada los componentes que están dentro de la célula, hasta que eventualmente la célula se transforma en este cuerpo apoptótico que es fagocitado de una forma limpiecita. ¿Ok? El BCL2 también puede inducir este aumento en la permeabilidad de la mitocondria. Y tienes la otra vía que ocurre por los ligandos de muerte, ¿ok? Los receptores de muerte, que es sobre todo desencadenada por los linfocitos T. O sea, el linfocito T detectó que la célula tenía que morir y dice, bueno, ya, ni modo, pues, tiene que morir y punto. Ya, no hay forma de echar para atrás. Bien, la apoptosis también es discernible a través de la histología. Bueno, en este caso esto será la histopatología, ¿ok? Tú la puedes ver bajo un microscopio perfectamente de luz. Voy a hacer un poquito de agua y ya sigo. Un poquito de café mejor. Un chorrito nada más. Me sobró un poquito. Y ya. Entonces, cuando hay apoptosis, el núcleo de las células se condensa mucho. Por eso es que tú lo ves como un puntito casi que negro, ¿ok? Completamente basofílico. Ese núcleo también se puede fragmentar y por eso es que vamos a ver también cariorexis. La célula apoptótica se pone chiquitita, ¿ok? Disminuye de tamaño y eventualmente forma estos cuerpos apoptóticos, que son estos restitos de membrana con algunos organelos y con núcleos fragmentados. Quizás no se ve aquí, pero el citoplasma también es intensamente eosinofílico. Aquí no se ve porque, bueno, esto tiene un poquito de baja calidad esta imagen. ¿Qué es importante? Aquí hay células muertas, aquí hay cuerpos apoptóticos, pero esos cuerpos apoptóticos no llaman inflamación. Esa es una diferencia fundamental versus la necrosis. Esto que está acá es una piel, ¿ok? Aquí vemos la epidermis, anormal, porque esto está lesionado, esto es patológico. Esto que está acá arriba es la queratina, está gruesa, por lo tanto se llama hiperkeratosis y la presencia de núcleos en la queratina también es anormal, ¿ok? Cuando tú ves núcleos en la queratina se llama parakeratosis, ¿ok? Eso es anormal, eso sobre todo ocurre cuando tú tienes mucha lesión o te rascas mucho, cuando la piel sufre mucha fricción constante. Bien, esto que tú ves aquí rosadito, casi anaranjadito, son cuerpos apoptóticos. Ves que el núcleo casi que es negrito, porque la cromatina está intensamente condensada y a veces se puede fragmentar, o sea que puede haber cariorexis. Hay pignosis y hay cariorexis y el citoplasma es intensamente eosinofílico. Esto es un cuerpo apoptótico, este es otro, tiene que ser el cursor, esto aquí es otro, ves que resaltan, ¿ok? Otra cosa importante es que aquí en este epidermis no hay reacción inflamatoria concomitante. Este es otro cuerpo apoptótico, este es otro, ¿ok? Para que tú veas que la morfología de la necrosis es distinta a la apoptosis, muy distinta de hecho. Otro mecanismo que veremos nosotros se llama la autofagia. Auto de yo mismo, fagia de comer. En este caso hay eventos donde la célula se come a sí misma y eso ocurre gracias a los lisosomas. Es importante la autofagia cuando hay deprivación de nutrientes, en donde la célula entonces sobrevive comiendo elementos de sí misma. Quizá los elementos que se come ella misma son importantes, pero
estos elementos garantizan la supervivencia de la célula. Entonces, como si un caníbal, ¿no? Por muy antiético que sea el canibalismo, garantiza la supervivencia del ser humano. Entonces, esa célula se come sus propios organelos y eso genera nutrientes y también energía. O sea, garantiza la supervivencia de la célula. No siempre ocurre en respuesta a algo patológico. La autofagia también sirve para degradar organelos en exceso, ¿ok? Y también exceso de citosol. Entonces, a veces es patológico, a veces no. Entonces, literalmente la célula se come a sí mismita, ¿no? Se come el exceso de organelos y lo usa como fuente de nutrientes. Y con esto concluimos la clase de hoy, muchachos. Relativamente corta. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Algo que no quedó claro. ¿Alguna curiosidad? Yo tengo una pregunta. En la Claro. imagen que usted presentó ahí en la apoptosis, entonces no vamos Ah. a ver inflamación, por tanto no vamos a ver neutrófilos. La imagen de la piel. Voy para allá. Es más, vamos, es que no sé cómo buscarla. ¿Cómo buscarla? Esa imagen tiene una digitalizada, pero no sé cómo, me voy a demorar mucho buscándola. Pero vamos a lo puntual que tú dijiste. No, cuando hay apoptosis, el cuerpo apoptótico no llama inflamación, ¿ok? Acá arriba en la epidermis no hay inflamación. Claro, ¿no? En la dermis es otro fenómeno distinto. Puede que lo que llame la inflamación sea la existencia concomitante, una de dos, de bacterias o restos de otras células muertas. Porque lo que ocurre es que estas cosas ocurren al unísono. Tú puedes tener existencia de necrosis con apoptosis y también con sobreinfección bacteriana. Lo que sí es cierto es que si fuera un evento apoptótico aislado, no debería haber atracción de neutrófilos, porque la apoptosis, mira, esto es como cuando ocurre un robo. La única forma que el policía llegue al sitio del robo es que alguien haga la denuncia. Si el ladrón llega, ¡pum!, se roba algo y nadie se dio cuenta, el policía nunca va a llegar. ¿Okay? Algo similar ocurre con la apoptosis. En la apoptosis, el cuerpo apoptótico es especializado en no llamar inflamación. Entonces, siempre que tú das cuerpos apoptóticos, no llaman inflamación. Si tú ves inflamación acá abajo, que sí la hay por ejemplo, esto es un neutrófilo, lo que llamó al neutrófilo ahí no fue el cuerpo apoptótico. Probablemente ahí exista algo de infección sobrebacteriana, otras células que sí están necróticas, pero una característica fundamental es que por definición el cuerpo apoptótico no llama inflamación. Si tú lo llegas a ver, es porque algo más está estimulando el llamado de la inflamación, pero no es el cuerpo apoptótico, no es él. Es una característica, él no llama inflamación. Gracias, profe. Claro, ¿qué más? Yo les voy a pedir algo a ustedes. Este viernes tengo que atender asuntos laborales en la tarde. Entonces, se ponen de acuerdo y me dicen la clase del viernes si la podemos correr más temprano. ¿Okay? Obviamente yo prefiero la mañana, pero ya que yo soy ya que el problema soy yo, les dejo que ustedes se pongan de acuerdo. Tengo que ir al hospital, tengo compromiso a las 3 de la tarde. ¿Okay? Realmente no. Digamos que el compromiso es a las 4. O sea que tengo que dar la clase de preferencia antes de las 3:30. ¿Ok? A la hora que sea, ustedes me dirán y yo pues me adapto, pero eso sí, para que me digan con eso, ¿no? Ahorita se ponen de acuerdo, lo discuten y me dicen a qué hora ustedes pueden todos. Lamentablemente no se las voy a poder dar a esa hora. ¿Qué más, muchachos? No sé si no tienen más preguntas. Si les ocurre algo, pueden chatearme libremente. Yo no tengo ningún problema con eso. Siempre y cuando no sea después de las 9 de la noche. No hay problema. Y bueno, pues los dejo para que sigan repasando, que estén bien. Y después coordinamos los quizzes, ¿no? Todavía no va a haber quiz. El quiz puede ser probablemente para la próxima semana. Y después coordinamos eso bien. También tengo que hacer su grupo de modo, ¿ok? Parecido a lo que hicimos en el grupo pasado, porque yo utilizo esa plataforma para hacer los quizzes. Porque, por ejemplo,
sí, ya que tenemos, vamos a usar este ejemplo. Yo le puedo poner esta imagen que está aquí y le circulo aquí, ¿qué es esto? Le pongo aquí una marca amarilla, un circulito amarillo, y le pregunto cómo se llaman las estructuras marcadas o con la marca amarilla. La respuesta será cuerpos apoptóticos o apoptosis, ¿no? Esa es una pregunta de examen, de quiz, más o menos. Entonces, eso es más fácil hacerlo por el módulo. La verdad es que no sé cómo hacer eso con el módulo. Y a mí de nuevo me sería súper bien, así que yo no voy a cambiar eso por ahora. Pero cuando llegue el momento vamos a hacer un ensayo para que no haya entonces confusiones, ¿ok? Eso vamos a tratar de hacerlo este fin de semana o antes. Yo me comunico con ustedes por el grupo. Entonces, bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, pues entonces lo dejo para que hagan sus actividades y bueno, que esté bien. Cuídense. Ok, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao, chao. Profe. Hasta luego, profesor. Chao, chao, chao.